Ahí, ya, ahí. Ya, entonces, ¿No tiembla? entonces voy a hacer un ejercicio tipo prueba para que sepan. Entonces, para eso, lo mejor que puedo hacer es abrir una prueba de portafolio de inversiones y irnos a las preguntas. Dice, usted dispone de 36 instrumentos de renta fija. A ver, ¿cuáles son esos instrumentos de renta fija? Son estos que están acá, en el portafolio. Son esos que están ahí. Entonces usted ve 12 bullet, 12 installment y 12 cupones secos. ¿Sí? Y lo que la prueba es desgastadora, eso es lo que busca esta prueba. Entonces tiene 36 y le dice, usando el derivation de Macaulay, determine cuál de los bonos es más riesgoso y el menos riesgoso de todos estos 36. Por lo tanto tendría que poner los 36 bonos en paralelo, ¿cierto? Y luego arrastrar, como lo hicimos acá, con esta formulita, ¿cierto? Los pone y los manda para allá. El único problema es que son 36, así que es mejor trabajarlos por separado, de a 12, 12 y 12, y después hace la comparación. Así lo haría yo. Les voy a subir la pauta de operación de esa porque así para que sepan de cómo es la cosa. ¿Ya? Entonces, ahí no está la dificultad. Calcular el derivation de Macaulay, si sabe calcular si sabe hacer esa fórmula, es más de lo mismo. Son 36 veces lo mismo. ¿No? Entonces, después, finalmente, cuando el derivation de Macaulay, ¿qué es lo que mide? Mide el riesgo en tiempo. Mientras más tiempo toma en recuperar lo que invertir, más riesgoso el papel. En este caso, el papel más riesgoso sería el cupón cero, luego le sigue el sintético, luego el bullet, luego el instantáneo. ¿Sí? Eso. Entonces vamos a otra pregunta. Determine la TIR del sintético. Entonces, si en el ejercicio le pide eso, determinar la TIR del sintético, usted por cada cupón calcula una tasa de mercado, ¿cierto? Luego para el siguiente, luego para el siguiente. Si hizo el sintético, lo único que tiene que hacer nomás es arrastrar. ¿Qué significa ese valor? ¿Qué es lo que significa 8,77? Significa que el tenedor de estos tres bonos tiene una rentabilidad conjunta de 8,77% anual. Eso es lo único que significa. ¿Qué significa este 10,59%? Aquí hay dos interpretaciones. El tenedor del bono tiene una rentabilidad de 10,59% y el emisor del bono es lo que le cuesta financiar los 1.200. ¿Se entendió? Sí. No lo memoricen, traten de entender cuál es la lógica. Resulta ser que este señor, el que compró el bono, lo compró a un valor del 103% del valor nominal. Es decir, lo compró en 1.236, o sea, pagó 36 pesos más. Si hubiese pagado 100%, mira, voy a poner ahí 100%, entonces hubiese comprado 1.200. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la rentabilidad que hubiese recibido, que es de 11, coincide con la de la tasa cupón. Pero como compró más caro, porque compró un 3% más caro, 103%, va a pagar 1.236. Esos 36 pesos extra le va a reducir su rentabilidad. ¿En cuánto? Bueno, en 0,41%. ¿Por qué? Porque esperaba recibir 11, pero como pagó 36 pesos más, solamente va a tener una rentabilidad de 3,59%. Al revés. ¿Qué pasa si se dan cuenta que el tenedor compra el bono? ¿Por qué lo compra más caro? Porque resulta que el que está al lado también quiere el bono. Entonces, el martillero dice 1.200 y todos levantan la mano. Entonces dice 1.210. Ahí hay algunos que mantienen la mano arriba. 1.220, todavía quedan 2. Y uno dice 1.230, chuta, todavía quedan 2. Y hasta que llegan a 1.236 y se queda una mano arriba. Se adjudica al señor por 1.236. ¿Se entendió? ¿Qué significó eso? Que este señor
el que compra el derecho a recibir estos flujos, el que compra el derecho a recibir esos flujos, esperaba recibir un 11% de rentabilidad, pero va a recibir un 10,59 porque pagó 36 pesos más, pero se quedó con el bono. ¿Se entendió? Ahora, ¿por qué le podría convenir comprar perdiendo rentabilidad, sacrificando rentabilidad? Puede ser que en el mercado no encuentre otro papel que le dé una rentabilidad superior a 10,59, así que para él todavía es conveniente. ¿Se entiende eso? Ya, díganme. Entonces, al precio que yo lo compro va a determinar la tasa de Claro, mercado. es el mercado el que determina cuál va a ser mi beneficio. Entonces, si compro más caro, supongamos que compro a 120%, eso significa que compré algo que dice que vale 1.200, lo compré a 1.440. Para mí, tenedor del bono, significa que mi rentabilidad va a ser del 8,58. ¿Qué pasa con el emisor? El emisor esperaba recibir 1.200, ¿cierto? Pero recibió 1.440, o sea, 240 pesos más. ¿Está triste o está enojado? Está triste. No, pero está enojado. No, tampoco, está contento, ¿cierto? Porque está feliz porque digo, mira, fui por 1.200 y me pasaron 240 extras. Con esos mismos 240 puedo pagar hasta 2 cuotas. ¿Se entiende eso? Así que le sale más barato financiar. Financiar estos 1.200, en vez de financiarlo al 11, lo está financiando al 8,58. Bacán. ¿Se entendió? Entonces, a mayor precio de compra, es menor la TIR. Menor la TIR, porque la relación, sabemos, precio-tasa es inversa. ¿Sí? Por eso se habla de la convexidad. La relación precio-tasa, ¿cierto? Es tasa de mercado, ¿cierto? La relación precio-tasa de mercado es inversa. Tan. Ya. Si calculamos el derecho de Macaulay, ¿qué es lo que es el derecho de Macaulay? Es una medida de riesgo. ¿Cuál es el principal riesgo al que está uno expuesto cuando presta plata? A que no te la devuelvan. Si te la empiezan a devolver de a poquito, tú estás confiando que te van a devolver la parte gruesa de lo que tú prestaste. ¿Te entiendes eso, no? Entonces confía más. Sientes que hay menos incertidumbre al respecto. Pero cuando tú compras un cupón cero, mira lo que pasa acá. ¿Alcanza a ver, no? ¿Sí? Solo en el año 21 te pagan la plata. Entonces, ¿tú le prestarías a alguien dinero para que en 21 años más te lo devuelva? Claro, si es persona natural está difícil, ¿cierto? Pero si es persona jurídica, si es una empresa, bueno, veamos qué empresas son las que han permanecido en el tiempo. Los bancos centrales. Entonces, prestarle plata al Banco Central de Chile a 30 años, porque hay bonos de 30 años, es posible. ¿Por qué razón? Porque uno confía que ese Banco Central hace bien las cosas y que va a estar dentro de 30 años para pagarte. ¿Sí? Pero si usted me dice, no, pero Ripley, le vamos a prestar la plata a Ripley. No, posiblemente a Ripley será una gran empresa, todo lo que usted quiera, pero a lo mejor puede venir un cambio tecnológico y Ripley queda fuera de mercado. ¿Sí? O un escándalo financiero y quedan fuera de mercado. Grandes empresas han desaparecido en Chile y se fueron nomás. Por ejemplo, ahí donde está la Andrés Bello, había una gran compañía que se llamaba la Textil Viña. ¿Y qué es lo que hacían ahí? Géneros de lo que quisieran. Las poleras, en fin. Ahora no está. ¿Qué hubo? Hubo una apertura comercial. Todos nosotros prácticamente nos vestimos con ropa que no está hecha en Chile. Eso significa que la industria nacional textil colapsó. ¿Se entiende eso? En Santiago, donde está el canal Chile Edición, eso era Machaza. Y Machaza era una fábrica también textil y ya no está. ¿Por qué? Porque podemos hacer esta chaqueta, acá en Chile sí, pero los chinos te la hacen por un octavo, un décimo de lo que hacemos acá. Entonces, quedaste fuera del mercado. ¿Qué cambio ahí hubo? Un cambio legislativo, una apertura comercial y empezamos a competir con los extranjeros y desaparecimos.
¿Sí? Ya. Entonces, ¿es posible que pase eso? Había una compañía aquí en Chile que se llama Telegrama Chile. ¿Dónde está ahora esa compañía? Desapareció. Sin embargo, hace 30 años atrás era una empresa súper importante. Había una empresa que había una sucursal acá que se llamaba Blockbuster. No sé si lo alcanzaron a ver. ¿Y dónde está Blockbuster ahora? No está. ¿Qué pasó? Hubo un cambio tecnológico y la sacó de mercado. Que ahora la gente no va. ¿Para qué voy a ir a la tienda a sacar la película si la puedo bajar desde cambio tecnológico? Te deja fuera del mercado. Las empresas desaparecen. El Banco Central no desaparece. ¿Se entiende eso? Ya. Entonces hay bonos que se venden mejores, por los a 3, a 5, a 10 años, esos se venden mejor. ¿Por qué? Porque es más corto el plazo. En 10 años no pueden pasar tantas cosas. No alcanzáis a reaccionar. Por último, si olfateo de que esa compañía le está yendo mal, o le puede ir mal, lo puedo salir a vender a tiempo. Y ahí es donde vamos a entrar a la siguiente parte. Imagínense que tengo aquí un bullet. Lo voy a hacer nuevamente. Yo sé que esto lo vi la clase pasada, pero veo algunas caras nuevas y con cara de estar muy colgados vamos a tratar de rescatarlo. Entonces, aquí está el bullet. El bullet lo compramos a ¿qué cosa? El bullet se compró al 103%, se compró en 1236. El 11% de 1200, lo voy a hacer acá, el 11% función F4 de 1200, función F4, son 132 unidades monetarias. Por lo tanto, tú vas a recibir 15 pagos de 132 y en el último pago, en el último cupón, además se agrega el valor nominal del papel. Entonces, esta es la estructura de un bullet. Paga solo intereses y al final paga el último interés más el valor nominal. Listo. ¿De cuánto es la deuda que tiene la empresa con el comprador del bono? De 1200. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que, como una tabla de amortización, vamos a pensar. Eso quiere decir que el 11% de 1200 son 132, obvio. Entonces, si a mí me pagan 132 y esos 132 contienen intereses, que curiosamente son los mismos 132, lo que tú amortizas a la deuda, después de haber pagado el primer cupón, es 0. Eso quiere decir que el valor de la deuda se mantiene. ¿Estás de acuerdo con eso? Ya. ¿Y qué pasó al día siguiente, al semestre, al año siguiente? Pagó 132, el 11% del saldo insoluto, ¿cierto? De lo que se adeuda. ¿Cuánto es lo que se adeuda? Los mismos 1200. ¿Por qué razón? Porque aquí no se amortizó. ¿Y ahora se amortizó? No, porque 132 menos 132 sigue siendo 0. Eso quiere decir que la deuda se ha mantenido. Entonces, si yo sigo con ese razonamiento, mira, voy a hacerlo, y llego hasta el periodo 14, pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa en el periodo 15? ¿De cuánto es el cupón? De 1132. Eso quiere decir que si los intereses siguen siendo de 132, pero ahora, ¿qué es lo que hay? Ahora sí hay amortización. Porque a 1132 le restas 132, te da 1200. Y si a 1200 le resta 1200, se extinguió la deuda. ¿Se entendió? Ya. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en todos los periodos, hasta el periodo 14, el valor nominal del papel sigue siendo 1200. Entonces, aquí voy a hacer lo siguiente. Mira, en el periodo 9, eso fue lo que vimos en la clase anterior, en el periodo 9, el valor nominal del papel, lo que dice que vale el papel, sigue siendo 1200. Hasta ahí no hay problema. Entonces, voy a subastar el papel. Voy a subastar el papel y me voy a preguntar entonces en cuánto lo vamos a vender. Ya, entonces, acá están los compradores, ¿cierto? Aquí están los bancos. Están todos los bancos importantes. 16 bancos importantes hay en Chile. A ellos les voy a vender, yo soy el Banco Central y les voy a vender este bono. Entonces, ¿a qué precio?
lo puedo vender. Entonces voy a partir. Lo vendo a 1500. ¿Quién quiere comprarlo a 1500? No hay interesado por 1500. 1450. Está bueno este Banco Central, acuérdate, yo siempre pago. No hay, ahí levantó la mano, pero no oso, no era. No. 1300. 1300, a lo mejor ya hay algunos que ya le están picando la mano por levantarla porque dice, escucha, 1300, pero a lo mejor lo puedo comprar más barato, me conviene comprarlo más barato. 1250, y ahí está, saltó una mano. ¿Se entendió? Y en realidad saltaron dos manos. Entonces digo, 1250, 1260, y se bajó una mano. Entonces, supongamos que se vendió a 1260. ¿Sí? Es un supuesto que aquí ustedes son los bancos y ustedes lo remataron, yo lo rematé en 1260. Si lo remato en 1270, significa que al que lo compró por primera vez, él va a recibir ahora 1260 por algo que dice que vale 1200 y por lo que él pagó 1236. ¿Ya? No está tan fácil, pongan atención. Listo. ¿Qué le da derecho a este señor? Bueno, ¿qué te da derecho tú cuando compras un auto usado? A tomar el auto y usarlo, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que te da derecho? Te da derecho a recibir estos flujos. Porque ahora el bono es tuyo. Tienes derecho a recibir esos flujos. Los voy a poner acá. Hasta ahí. Estos flujos que los voy a dejar así en negrito para que... Ahí está. Entonces, pagaste un precio para tener derecho a recibir estos flujos. ¿Qué rentabilidad supone eso para ti? La TIR de mercado, entonces tendrás que calcular. TIR, doble clic y tomo todo. Ahí está. Y ahí está. Eso significa que para el nuevo dueño, la rentabilidad que le supone comprar el bullet es de 9,86. ¿Se entendió? Ya, ahora vamos a hacer otra pregunta. ¿Sí? ¿Puedes repetir justamente lo que parecía la presentación? Perdón. Es la TIR. ¿Cómo se calcula la TIR? Toma el precio más todos los flujos que te quedan. Listo. ¿Qué significa esa TIR? Bueno, lo mismo que anteriormente. Si yo soy el comprador del bono, entonces yo compro porque espero rentar, si no, ¿para qué compro? Acuérdense que en esto se vale el lucro. Se vale el lucro. Entonces compro para rentar, pero puedo rentar positiva o negativamente. En este caso resultó ser positivo. ¿Por qué razón? Porque si usted suma todos estos valores van a ser mayores que 1236, 1260. Entonces tengo una rentabilidad del 9,86%. Es una buena rentabilidad. Piense usted que el Banco Central hoy día está ofreciendo una rentabilidad para sus bonos del 6%. Este bono, piense que a lo mejor es de Cencosud, te está ofreciendo un 9,86. Es bastante bueno. ¿Sí? Pero hubiese sido mucho mejor si usted lo hubiese comprado más barato. Pero resulta que, como es por subasta, es lo que pasó ese día. ¿Se entendió, no? Ya. Hay papeles que son más preferidos que otros. ¿Cuáles creen ustedes que son los papeles más preferidos? Los que son menos riesgosos. Y si son menos riesgosos, menos rentabilidad. Entonces, si tú quieres tener papeles, tú quieres asegurar una rentabilidad, ¿cierto? Seguramente tienes que comprar papeles, ¿cierto?, que sean menos riesgosos. Lo contrario de riesgo, confiable. ¿Qué papel es confiable? El Banco Central. El Banco Central no te va a fallar. Estamos hablando del caso chilense, el caso alemán, el caso estadounidense. Al argentino no le crean. Ni lo intenten. Va a fallar. ¿Sí? Ok. Entonces ahora quiero hacer una pregunta. Porque hay varias tazas. Se las voy a pintar en verde para que interpretemos cada taza. ¿Ya? Aquí ahora hay en juego dos tazas, esa y esa. Para el emisor del bono, yo soy la empresa, soy Falabella, emití el bono, yo esperaba financiarme al 11%, pero estoy feliz porque me voy a financiar a una tasa menor,
¿Por qué menor? Porque yo esperaba recibir 1.200, pero recibí 1.236. 36 pesos más. Eso significa que el costo de financiarme, esos 1.200, es de 10,59%. Ahora, el comprador del bono, ¿cómo se llama? El tenedor. El tenedor, él percibe rentabilidad. ¿Qué rentabilidad va a percibir? 10,59. Lo que le cuesta al emisor es lo que renta el tenedor. Es una relación de suma cero. Lo que gana uno lo pierde el otro. ¿Sí? Ya. ¿Está triste el tenedor del bono? No, porque 10,59 tampoco es malo, ¿cierto? 10,59 seguramente si trató de comprar un papel del mismo nivel de riesgo ese día, no encontró una tasa mejor que esa. Y por eso prefirió pagar un poquito más, pero encontrarse con 10,59, que es mejor que encontrarse con 0. ¿Se entiende? Ya. Ahora, como Falabella, todas las grandes empresas, ¿cuáles son las grandes empresas en Chile? Las que están listadas en bolsa, bolsadesantiago.com. Y yo puedo ir aquí a mercado, acciones y precios. Y aquí dice, marqué todos. Y aquí están todas las empresas que se están transando en bolsa. Hay muchas. ¿Sí? Hay muchas. Hay unas que son más líquidas que otras. Por ejemplo, si el nombre no le suena, Azul, por ejemplo, ¿le suena? Como que todos lo negamos, ¿no? Azul es la corporación que está a cargo de la Universidad de Chile. La Blanco y Negro debe estar funcionando mejor que esta. Entonces, a lo mejor usted está interesada en comprar en acciones que hayan experimentado mayores alzas. ¿Sí? O tal vez las que han experimentado mayores bajas, porque usted no está en este minuto, no es que usted quiera ganar porque las acciones suben, sino porque usted está vendiendo las acciones y mientras más baje el precio, digamos que si el precio está en 100 y usted vende ahora, justo ahora, y después el precio baja a 80 y usted compra la acción a 80, ¿cuánto se ganó? 20. Entonces uno puede ganar hacia el alza cuando el mercado va al alza y puede también ganar cuando el mercado va a la baja. El toro y el oso. Mercado de capitales, vamos a ver eso. Ok. Ya profesor, ya lo entendí. Entonces esta compañía está lista en bolsa, ya está lista en bolsa. El papel es líquido. ¿Qué significa que sea líquido? Que voy a la bolsa y lo puedo vender. ¿Sí? Hay alguien que va a estar interesado en comprar. Bueno, en este ejemplo, yo dije voy a salir a vender el papel en el periodo al final del año 9. Justo al final. Me pagaron los 132 y lo pongo a la venta. El que lo compra va a tener derecho a recibir estos flujos. Como lo compró a 1.260, porque ese día había otro que estaba tan interesado como usted y el precio subió. Entonces compró a 1.260. ¿A qué le da derecho? A recibir los flujos que restan. ¿Qué rentabilidad le supone eso? 9.86. Listo. Entonces, veamos lo siguiente. Para el primer comprador, ¿quién fue el primer comprador? El que compró a 1.236. El primer comprador, voy a decir que compra, ¿a qué valor? A 1.236. Y cuando lo vende, en la subasta, ¿a qué precio lo vendió? A 1.260. A 1.260. Por lo tanto, experimenta una ganancia. Ganancia. Bueno, normalmente, ¿cuál es la ganancia o pérdida? Venta menos la compra, ¿cierto? Entonces, es S menos S. Ganó 24 solamente por la vía del precio, la diferencia de precio. ¿Eso fue lo único que ganó? No, y al final Resulta que mientras tuvo el papel, tuvo derecho a recibir los cupones. ¿Cuántos cupones recibió? 9. Y como todos valen lo mismo, sería 9 por 132. Entonces, más 9 veces 132. O sea, tuvo una ganancia de 1.210.
Entonces, ¿cuál es la tasa efectiva? ¿Te acuerdas que hablábamos de eso cuando hacíamos préstamos? Tasa efectiva. Bueno, la tasa efectiva es simplemente tomar la utilidad y dividirla por el costo. ¿Cuál fue tu costo inicial? 1.236. O sea, tuve una ganancia en porcentaje del 98%. ¿Está triste o está feliz? Está feliz. Ojalá que le resulte todas las veces la misma estrategia. ¿Se entendió? Pero tuvieron que pasar 9 años para recién casi duplicarse. Entonces, ojo con eso, porque no es que se ganó un 98% en 5 días o en un año, se lo ganó en 9 años. Dígame. ¿Podría explicar qué es lo que pasa con la TIR de 9.86? ¿Cómo era la tasa La efectiva? TIR de 9.86 significa que el nuevo comprador, ¿cierto?, va a obtener una rentabilidad de 9.86. ¿Se entiende? Ya, entonces el nuevo comprador va a obtener una rentabilidad. Entonces aquí voy a anotar segundo comprador. Ya. Segundo comprador. Entonces, el segundo comprador compra ¿a cuánto? A 1.260. ¿Está de acuerdo con eso, no? Compra a 1.260. Listo. ¿Vende o se queda hasta el final? Pensemos que se queda hasta el final. Por lo tanto, venta no hay. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿cuál va a ser su ganancia? Oh, ¿y ahora? ¿Cuál va a ser su ganancia? Solo los flujos. Entonces, solo los flujos. Alguien me sopló ahí. Profesor, no se olvide, no se confundan. Son solo los flujos. Entonces, sumo los flujos. Esa es su ganancia, ¿cierto? Listo. ¿Y a eso qué le tengo que restar? Lo que pagó. ¿Cuánto pagó? 1.260. Tuvo una ganancia de 730 euros. Pero, digamos cuál es la tasa efectiva. Digamos cuál es la tasa efectiva. Sería S dividido por S. Sería el porcentaje 58%. ¿Tuvo malo esto? Este es mejor que ese, ¿cierto? Pero este le tomó 9 años y este hizo la pasada en 1, 2, 3, en 6 años. O sea, es mejor verlo en términos anuales. ¿Te das cuenta? Anualmente este señor se financió al 10,59 y el otro al 9,85. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Puede mostrar la fórmula de la tasa efectiva? La tasa efectiva es simplemente la ganancia dividido por el costo, el precio de compra. Ya esto lo voy a subir, así que para que lo sepan. Pero espera, de casualidad no va a subir cápsulas. Voy a hacer una cápsula de todo esto. Voy a hacer una cápsula de un ejercicio más difícil que creo que este todavía está fácil. Claro, ¿dónde está la dificultad? Ya no está en esto. La dificultad, fíjese que va a estar en que los bonos tienen pagos anuales, semestrales y trimestrales. Eso es Entonces, ¿qué pasa si yo tomo un portafolio que tenga de cada uno de esos? ¿Cómo puedo determinar cuál es el más riesgoso? ¿Cómo puedo determinar la rentabilidad de ese portafolio que se llama sintético, que tiene de esos tres? Esa parte puede ser un poquito más difícil. Profe, pero por ejemplo, no va a poner así como los bullets, Sí. no va a poner así como en semestrales. Claro. Pero instantánamente no van a poner anuales. Aquí está. Ah, ya. Por ejemplo, los bullets los va a mezclar todos. Claro, entonces yo podría, por ejemplo, por echarle a perder el día, ¿no es cierto? Si no de eso se trata. Tomo un bullet anual, tomo un installment trimestral y tomo el cero, ¿cierto? O tomo dos bullets, un trimestral, un semestral y un installment anual. ¿Sí? Tomo tres y le digo, construyamos un portafolio. Solo que no van a ser tres, no van a ser 5. Pero va a ser harto. Sí, porque para que se confunda, pero si usted tiene clara la cuestión, porque ¿qué pasa en el mercado financiero? El mercado financiero es un mercado opaco.
piense en esto. Así es el mercado financiero. No se ve muy bien para el otro lado. ¿Sí? Entonces, pero si usted tiene claro la técnica, está más difícil que lo haga el necio. Está súper difícil. ¿Sí? Es más probable que usted haga eso al otro. ¿Sí? El mundo, siempre lo digo, el mundo financiero es un mundo de lobos. Si pillan una oveja, se la comen. Así es clarito. Nadie deja plata arriba de la mesa. Y se va. ¿Puedo consultar? Lo que gana uno lo pierde el otro. Dígame. ¿Y cómo nos recomiendas hacer los comunes de pago cuando sean muchos? Ponemos así como todos los bullets, después todos Ya, los te voy a mostrar qué es lo que hice yo, porque si no sería injusto. Creo que por aquí tengo una pauta. De esa. Se las voy a subir. Se las voy a subir inmediatamente para que honrar la palabra y diga, no, después se escuchó ahí. Ahí está. Ya, la subí. Ahora la voy a abrir, la vamos a ver. Es de esta prueba. Aquí lo tengo. Es de la misma prueba. De la misma prueba. Entonces, para que sea de juego justo. ¿Ya? Entonces, tomé los 10 sintéticos más riesgosos. Primero tomé en una hoja, tuve que haber puesto los papeles disponibles, después trabajé los bullets, ahí está. No, si la cuestión era para marearlo, si digamos que es desgastador la cuestión. Si no tienen el concepto claro ya se entrega el tiro. O sea, el que no vino a la clase ya sabe que tiene un problema real. Ya, entonces tiene eso y con eso calcula el derecho de Macaulay, ahí están. Entonces, los valores más grandes son más riesgosos, pues en este caso 29,97 es más riesgoso, el bullet 1 del portafolio original, o sea, ese que está ahí, era el más riesgoso. ¿Sí? Y usted lo puede identificar rápidamente. Parece mucha pega, de hecho lo es, parece mucha pega, pero en realidad si tiene la o sea, si puede resolver este problema con el sintético incluido, la fórmula es la misma, lo único que tiene que hacer así no. ¿Se entendió? ¿No? Sí, pero hay que hacer la fórmula. ¿Sí? Ahora, yo por ejemplo soy súper malo para memorizar cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me la anoto. Sí. Te podía anotar todas las fórmulas, si no cacháis lo que estáis haciendo, estáis en el mismo lugar. ¿Ya? Así que anótate todas las fórmulas, no hay problema con eso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Puede poner el portafolio? ¿Puedo hacer una pregunta? Ya. ¿El portafolio ese? Sí. Ya. Las tasas cupones que hay ahí, ¿hay Sí. que ajustarlas? Sí, ¿Están po. ajustadas? La trampa estaba que había que ajustarla. Ahí, esa es una fórmula acá. Sí, y eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Ya? Voy a hacer un portafolio que tenga de los tres. ¿Ya? Están todas Por semestral, Entonces voy a tomar, la voy a pintar. Digamos que voy a tomar ese bullet, voy a tomar ese semestral, voy a tomar un installment anual, ese que está ahí, y voy a tomar el 0, ¿sí? Voy a tomar ese al azar y voy a tomar un cuarto que tengo semestral, anual, Uno trimestral. trimestral, ya, ese que está ahí, el bullet 9. ¿Ya? Con esos 4 la voy a armar. Sí, es para suspirar, si yo sé que es para, yo lo reconozco, si no, aquí no me equivoco, no se equivoco. El ejercicio era, pero créanme que antes era más fácil que ahora. ¿Cuánto tiempo va a dar para la prueba? Una hora y media, no va para más. Porque mira, vamos a... Necesito unos 3 días la wea. Ya, entonces, tenemos claro lo que quiero hacer. Primero voy a construir el sintético, la primera pregunta. Entonces, sería bueno tomar así como el cronómetro, cuánto uno Ya. se puede A ver, demorar. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le doy? Sí, dale de la mano. Ya. Listo. Pero ojo que yo voy a ir explicando, entonces eso me puede que tome un poquito más de tiempo. Pero no tanto más. Ahí. No sé cómo hacer todo eso. Está agarrando, ¿no? Pero vamos a eliminar. Voy a dejar así nomás.
Oh, la cagó, no sé ni cómo lo borro. Hasta los mueves. Parece que Ya. aprieta la columnita. Entonces voy a... Ahí se va. Y ahí está el problema. Entonces lo vamos a pintar para que se vea bonito. Profe, Me agregó faltó otro la bullet. taza, uno. Agrego otro uno y lo eliminamos. Ya, entonces tenemos el installment 3, el bullet 9, el 07. Ya, aquí fíjese que nos sale la tasa cupón del cupón 0. ¿Será necesario que diga que la tasa cupón es de 0? Si es de cupón 0. Sí. No es necesario, pero yo lo coloco igual, por si acaso. ¿Ya? Pero en el problema no va ni. Usted tiene que saber que un cupón 0, la tasa cupón tendrá que ser de 0. Ya, entonces esas son las tasas cupones. En mi análisis yo observo que hay pagos semestrales, anuales y trimestrales. Por lo tanto, estas tasas las tendría que pasar de acuerdo a lo que señala, tendría que pasarlo a... Puedo pasar todo a trimestral y eso es lo que voy a hacer, para que vean cómo lo voy a hacer. Entonces, estas tasas cupones están todas dadas anual. Acuérdense que tengo que pasarla a, pero esta me dice que el pago semestral, así que esa tendría que pasar a semestral. La anual sigue siendo anual y la trimestral y la tasa esa anual tengo que pasar a la trimestral. Ya. Entonces voy a partir primero con la trimestral, es 1 más la tasa que está elevada, y aquí viene la parte interesante, a 1 sobre 4, porque un año tiene 4 trimestres y le resto un número. Por lo tanto, la tasa trimestral sería de 1,18. Este anual, así que la tasa sigue siendo anual. Y este semestral, esa sí también tengo que pasar la semestral. ¿Cómo se pasa? Es 1 más la tasa, que a su vez la elevo a 1 sobre 2. Y le resto un 1. Listo. Entonces, leamos de qué tasa estamos hablando, ¿ya? Estamos hablando de una tasa del 2,47 semestral, estamos hablando de una tasa del 3,5 anual y estamos hablando de una tasa del 1,18 trimestral. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Este papel, que está en años, del bullet es de 8, el otro es de 6, el otro es de 6 y 8. Entonces, este que está acá es el más largo. Lo voy a poner, voy a hacer un pequeño truquito. Voy a poner, digamos que, para hallar un cierto orden, voy a hacer lo siguiente. A ver. Primero voy a partir con los anuales, ese el 0 anual. Después voy a tomar el bullet anual, no, ese installment anual, ese voy a tomar. Y ese trimestral que lo voy a dejar para el final. Y se van a dar cuenta por qué puede ser eso bueno hacer. Ya. Listo. ¿Cuántos años son? Entonces partamos con los años. Voy a poner aquí. Años. También año es lo equivalente a semestres y su equivalente en trimestres. Profe, entonces la tasa cupón siempre va a estar anual y hay que pasarla al periodo que indica. Claro, al periodo que indique. Siempre las tasas se dan anuales, nunca se dan de otra manera. Eso es lo. Entonces, son 8. Este anual tiene 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí estarían los 8 años. ¿Se alcanza a ver o no? Ya, voy a pintarlo así para que se vea bonito. Ya. Los semestres, ¿cómo van? Y usted me va a decir, son 2 por semestre. Semestres son 2 semestres. Entonces podría escribir acá un 1, así, un 1. Y entonces 2, y así puedo llegar hasta el semestre 16. ¿Y qué me dicen de los trimestres? Bueno, puede tener ahí un trimestre,
Ahí puede tener un trimestre. Ahí. Y ahí voy a escribir 2. Y después tengo todos los trimestres. ¿Se entendió? Ya. Aquí es importante recordar que el término del año es el 31 de diciembre, que coincide con ser el final del segundo semestre, que termina también el 31 de diciembre. Y el final del cuarto trimestre coincide con ser el 31 de diciembre. ¿Se entiende, no? Entonces siempre son los finales. Ya, entonces vamos a partir con el 0. Calculemos el cupón 07, el 07. Ahí cupón 0, el cupón 0 lo vamos a escribir aquí, el cupón 07. ¿Qué es lo que te dice? Te dice que tiene una vida de 6 años, o sea, aquí. ¿Y qué es lo que paga? Paga puro 0. Y después paga el 86%. Entonces lo voy a anotar. Aquí voy a hacer un pequeño espacio para después para meter el precio. Vamos a poner ahí año 0. Es lo mismo que el semestre 0, trimestre 0. Ya. Entonces estoy en el primer periodo. Como es un cupón 0, significa que paga puro 0. ¿Hasta qué año? Hasta el final del año 6. El final del año 6 corresponde al trimestre 24, al semestre 12. Pero ahí es donde, ¿qué es lo que hace? Te entrega el 86%, eso es lo que decía, el 86% de, perdón, 13.500, eso lo voy a poner aquí, a eso, 86 el descanso, ¿no? claro, entonces a eso, No, no, En es la la celda de abajo. abajo. ¿ah? Sí, la celda de abajo. En la celda. Ya. Entonces a eso le tomo los 13.500. Ahí está. Listo. ¿Cuánto fue lo que pagó por ese papel? Y usted me va a decir el 86% de 13.500. Pagó en total, digamos que 11.160. Ya, ahí tengo el primer cupón. Ya zafé. Ahora vamos con el otro cupón. El cupón installment. El installment 3. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuánto es lo que paga? Menos el 105% de 5.000. 5.250. Listo. Aquí dice que los pagos, como podemos leer, dicen que son anuales. Entonces, es un installment, es una serie de pagos. Entonces uso la fórmula de pago. La tasa, 3,5%, función F4. Número de periodos, resulta que son 6 periodos, ahí está, función F4. El valor actual es el valor nominal del papel, que es de 5.000, función F4. Listo. Es decir, este valor lo paga al final del segundo año, al final del primer año, al final del segundo año, al final del tercer año, al final del cuarto año. ¿Cuántos años son? Son 6, ¿cierto? Al final del quinto año y al final del sexto año. ¿Eso debido a que los pagos son anuales, profe? Debido a que los pagos son anuales, porque ahí dice pago anual, ¿cierto? Ya, y entonces, ¿qué pasó antes? No pasó nada, no paga nada. ¿Están de acuerdo? Ya, entonces aquí no paga nada. 0, 0, 0. Entonces esto lo voy a tomar, lo voy a copiar, lo pego. Lo pego, lo pego, lo vuelvo a pegar. Hay una forma que lo puedo hacer también con la función condicional sí. Si ocurre esto y esto, pero dejémoslo para otra prueba. Ya, pregunta chiquillos, si aquí se extinguió el papel, en el año 6 se extingue el papel, ¿después qué pasa? No pasa nada, entonces completo con puro 0. Listo. Ahora me falta el cupón, el bullet. Este es el bullet 1. Bullet 1.
¿Cuánto pagué por ese papel? Y usted me va a decir, mira, por ese papel pagó el 105% de 2.000. Listo. O sea, pagó. ¿Cuánto pagó? 2.100. El papel dice que vale 2.000, pagó un 5% más. Y aquí el pago dice que es semestral. Es decir, paga al final del. Y es un bullet. ¿Cómo se calculan los bullets? Es el 2,47% de qué cosa? Del valor nominal. Ahí está. Ese es el valor. Ese valor lo paga durante 8 años, o sea, 16 trimestres. O sea, lo paga aquí, lo paga acá, en todos los pares, ¿cierto? Aquí, acá. Usted posiblemente puede encontrar una forma más rápida de pegarlo. Yo con la función condicional, que está ahí en la prueba, Creo que lo vi. si agarra ahora lo de arriba y lo va a sacar abajo, puede decir. Ah, sí, parece que. ¿Se agarran como dos primero? No, tiene que agarrarlo. Ya, entonces. 16. Ahí no, no, no. ¿Cómo está el otro? ¿Qué pasó? Aquí, ¿qué pasó? Tiene que agarrarlo con el espacio blanco. A ver, video. Dije. Agárralos todos. Agarre todo. Todos los de arriba. No, Esa con esa. Así no, de- desde el espacio blanco de arriba. Ese- Ese y el de abajo. Ese y ese. Sí, sí. Ahí debería. Son 8 años. Ahí está. Ya, perfecto. Ya encontramos. Ahí ustedes encontraron una manera más eficiente. ¿Hasta aquí se entiende? Me falta uno más y con eso matamos. El bullet 9. Ya, ¿cuánto fue lo que pagué por él? Dice que pagó el 93% De 8.500. de 8.500. Y aquí sí que la tasa trimestral viene dada. Entonces, ojo, este es un bullet, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Faltará algo o no? Más el valor nominal. Más el valor nominal. Ya está. Ahí está. Ya, falta poquito. Profe, se va a trabajar siempre con dos decimales, ¿cierto? Sí. O sea, Ese es- aquí el ex está trabajando con todos los decimales, que no los vea es otra cosa. Ah, no, pero es que me refiero como después eso como con puntos decimales. Sí, pero lo podemos sacar para que se vea más, Ah, bonito. más bonito. Pero, ¿cierto? Ahí se ve. Ya. Entonces, este dura 6 años. Entonces, y es trimestral. Entonces, es un bullet. Es la tasa trimestral de función F4 por el valor nominal. Listo. Lo saqué. Vamos abajo todo. En el tercero. Hasta el periodo seis. 6. Hasta ahí. Ahí está. Y de ahí para abajo, doble C. No hay que hacer. Ahí está. ¿Y el último también se suma? Hay ¿El que valor nominal? sumar el valor nominal. Y el valor a ese, no olvidar nunca, sudar, Puede pasar. puede pasar, ¿no? Y ahí es donde está uno supo. Ya, entonces, dejémoslo con 2 dígitos para. Ya, ahí está. Estamos. Entonces ahora, aquí puedo hacer un par de espacios, digamos, insertar. Y digamos que voy a calcular el sintético. Sintético. Ya, ¿qué es lo que es el sintético? Es un portafolio de renta fija. Entonces, para yo tener derecho a estos flujos, tengo que pagar. ¿Y qué es lo que pago? La suma de los valores. Serían esos que están ahí. Y si yo sumo eso, me da derecho a recibir estos flujos. Es decir, lo que usted ve. Como en la celda por el caso sumando. Ya. Entonces la suma. Ya sé lo que está pasando. Es la que está vacía. Claro. Estas que están vacías yo recomiendo que llenarlas.
Que no quede nada vacío, para que el Excel no se confunda y me roje por aquí. También puedo poner aquí reemplazar, buscar donde esté vacía, ponga 0. ¿Ya? Yo voy a hacerlo de una forma más clara. Ya, ahí está. A ver, uno lo va a sumar en la calculadora y lo voy a poner ahí. Y ahí están los flujos. Sí, ahí. Ya, lo voy a hacer de nuevo. Voy a borrar. Ahí está. ¿Qué es lo que hago? Quiero sumar. Quiero sumar estos valores, los 4. Y lo voy a dejar a 2 dígitos. Y ahora doble clic. Y ahí está. Venga, funciona eso. Calculemos la TIR de mercado. Esta TIR de mercado, como están todos los flujos trimestrales en este minuto, entonces me va a dar un valor trimestral. Entonces yo calculo la TIR, doble clic, de los flujos. Entonces, esa TIR, como ustedes pueden ver, me da de 0,73 trimestral. Trimestral. Si yo la quiero pasar anual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacerlo. ¿Se acuerdan que aquí la que estaba trimestral la elevaba a 1/4? Acá ahora la elevo a 4 y le resto 1. Entonces es paréntesis 1 más la tasa, ahora me estoy devolviendo, lo elevo a 4 y le resto 1. ¿Cuánto me da? Tasa es del 2,55%. La trimestral es la primera, porque todos los flujos que están en trimestre, ¿se da cuenta, no? Así que me va a dar la respuesta trimestral. Y así para todos, incluyendo para el sintético. Si la quiero analizar, tomo la tasa trimestral, la elevo a 4 y le resto 1. Es 1 más la tasa trimestral elevado a 4 menos 1. Y la arrastro. Y eso me da anual. En la prueba, ¿lo pasamos a Depende, sí, depende de lo que le pida. Pero usted ya sabe que no tiene ninguna dificultad. Listo, entonces este señor que compró el papel que valía 13.500 y lo compró a 11.600, la rentabilidad anual que percibió fue del 2,5. Para el que compró a 5.250, algo que vale 5.000, la tasa, el precio sube, la tasa baja. La compró por debajo de 3,5. ¿A cuánto la compró? Al 2%. El que compró el bullet, fíjate que el bullet valía 2.000, pero como lo compró en 2.100, el precio sube, la tasa baja. La compró a una tasa del 4,2%. El bullet 9 lo compró, ahí está, la tasa era del 4,8%, 6,3%. ¿Y por qué? ¿Por qué la tasa es más alta? Porque el papel valía 8.500, pero lo compró en 7.900. El precio baja, la tasa sube. Relación inversa. Listo. Y el sintético, que es la combinación de todo ello, me dice que ese valor que está acá, o estos valores que están acá, trimestrales y anuales, ¿qué es lo que me indican estos valores? La rentabilidad del dueño de los bonos. El dueño de los bonos se está financiando estos 4 papeles al 3,8% anual. ¿Se entendió? Ya, listo. Esa era la parte más difícil de todo. Ahora hay que calcular el duration de Macquarie. Díganme cuál es el más riesgoso. Con solo mirar, yo le voy a pegarle fijo al 0. Pero el duration, este 0 tiene una particularidad. Tiene una vida de 6 años. Y hay un bullet que tiene una vida de 8 años. Entonces, ¿qué es lo que te dice el duration de Macquarie? Mientras más tiempo me toma recuperar lo que invertí, más riesgoso el bono. Entonces, podría ser que el 0 no fuera el más riesgoso.
Entonces, veámoslo. Entonces, para eso tengo que calcular el duration de Macaulay. Entonces, voy a calcular el duration del Macaulay del 0, del 0,7, después el duration de Macaulay del installment. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Ya, entonces voy a tomar estos valores por acá. Ya, 20 minutos. ¿Dónde llega? 20 Los voy a copiar acá. Bueno, Y aquí voy a poner duration de Macaulay. Y aquí duration de Macaulay. Y así no me pierdo. Duration de Macaulay. Duration de Macaulay. Y el sintético, el duration de Macaulay. Ya. ¿Y cómo se calculaba? Y usted me decía, profesor, acuérdese que la fórmula es tomar los flujos y mandarlo en valor actual a la tasa de mercado. Entonces, y multiplicarlo por el periodo. Entonces, valor actual, doble clic. Tasa, la tasa de mercado. Aquí estoy trabajando en trimestre, así que tomo la trimestral. Y aquí me aseguro, yo quiero que no baje, pero que sí se corra para el lado. Entonces tiene que quedar fija la columna o la fila. No tiene que quedar fija la fila, pero no la columna. Listo. Esa es la primera cosa que me acuerdo. Punto y coma, el número de periodos. Ese lo tomo de acá. Ese yo quiero que baje, pero que no se corra. Por lo tanto, fijo la columna. ¿Sí? ¿Está bien o no? Ya. Listo. Pago no hay, pero hay un valor final. El valor final es el flujo. Y ese que quede libre, porque quiero que se mueva para allá y que baje, así que queda libre. Pero lo tengo que multiplicar por el periodo. ¿Cuál es el periodo? Ese que está ahí. Y ese es el mismo razonamiento. Quiero que baje, pero que no se corra, pero que baje. Así que dejo fija la columna. Y eso es todo. Listo, lo hago y lo voy a hacer correr. A ver, veamos si para el lado corre. Perfecto, corrió. Nuevamente hemos dicho que queremos esto a 2. Listo. Ahora voy a avanzar con uno hacia abajo. A ver si se mueve. Se movió, conservó la tasa. Veamos para el lado. Se movió, bajó, la tomó. Así que está todo ok. Lo tomo todo junto. Doble clic. ¿Y ahora qué voy a hacer? La suma. Ya. Puedo hacer la suma acá abajo o acá arriba. Lo voy a hacer acá abajo. Y para eso sumo. Ahí está. Y lo lanzo. Y tengo que dividirlo por el precio. ¿De dónde saco el precio? Lo calculé más arriba. El precio, sí, díganme. ¿El periodo cero ahí no se cuenta? No, porque lo que estoy haciendo es, aquí pasó un trimestre, estoy todo valorizándolo al periodo cero. Entonces, como estoy en valor actual, acuérdense, son valor actual, lo he mandado al periodo cero. No hay nada aquí no hay nada que considerar. Ya. Calculemos el duration de Macaulay. ¿Profe, cómo se supone que calcula el precio? El precio, ¿Dividió el de arriba? sí, tomé ese. ¿Y ese cómo lo calculé? No me acuerdo cómo lo calculó el profesor. Entonces voy aquí a fórmula, rastrear. ¿Y qué te dice? Es el 86% del valor nominal. Ya. Entonces, los papeles que tengo son estos 4 que están aquí más el sintético. Entonces, aquí ¿quién va? Va el 07, el installment, el bullet, el S y el sintético. Ya. ¿Y cómo lo calculo? Tome la suma de los valores y divídalo por el precio. Y estos valores que usted ve acá, ¿qué son? Son trimestres. Trimestres. Entonces, ¿Por qué son trimestres? Porque tomó todas las filas. porque todos los análisis lo he hecho trimestralmente, ¿no es cierto? Entonces, si los quiero pasar a años, simplemente lo divido por 4. Entonces, ¿cuál de estos papeles es el más riesgoso? El bullet 1, coincide con ser el que tenía mayor madurez, 8 años. Después sigue el 0, que sabíamos que era candidato. Después el sintético
y después el installment era el menos riesgoso. ¿Se entiende? Ya. Ahora que tengo esos papeles, puedo salir a venderlo. Entonces uno lo puedo vender al tercer año, el otro lo puedo vender al quinto año, el otro, porque yo no vendo todo de golpe, a menos que quiera salirme del negocio, ¿cierto? Uno a veces vende por oportunidad o por necesidad. ¿Sí? Si es por oportunidad, es que me están ofreciendo un precio tan atractivo que no voy a renunciar a él, lo vendo. Y si es por necesidad, es que a lo mejor justo tengo que vender ahora porque a final de mes tengo un compromiso y necesito la plata, necesito efectivo. Entonces liquido algunos papeles. Ya, vamos a liquidar, voy a hacerlo con uno porque el razonamiento es lo mismo para todos. Entonces, digamos que este sería el más fácil, este bullet, porque están todos los trimestres. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar aquí semestre, me paro acá. Tomo ese y voy a bajar. Ah, no, justo tomo aquí igual, es ese. Ya. Y abajo. Listo, ahí tengo los 32 periodos. Y ahora voy a copiar el. Dije que iba a analizar el bullet 9, ¿cierto? Ya, entonces tomo bullet y arrastro. Ahí está. Ya lo tengo. Eso que está ahí es lo que yo pagué. Y ahora quiero vender. Entonces, no sé, pues vendamos en el periodo 20, justo aquí. Aquí voy a vender. Por fin, la pregunta no va a ser el precio de compra. ¿Cómo? El periodo de venta y el precio de venta. A ver, repíteme la pregunta. En la prueba siempre hay que vender algunos. Sí. De los bonos, usted nos va a dar el periodo al que se vendió y el precio al que se Claro, pues vendió. te voy a decir, el papel se revendió al 88%, 98%. Y con eso tú- Del valor nominal. del valor nominal. Siempre está en referencia al valor nominal. Ya, pero aquí les quiero aclarar algo. El valor intrínseco del bullet siempre es el valor nominal. En cambio, el valor intrínseco de un installment varía en el tiempo. Lo vamos a ver. Por la amortización. Ahí está. Eso lo expliqué recién, ¿no? ¿No? Ya lo voy a explicar ahora. Ya. Piensen en una tabla de amortización, ¿ya? Entonces tenemos intereses, amortización y tenemos la deuda. Ya. La deuda resulta ser el valor nominal del bullet 9, 8.500. ¿Era el bullet 9? Sí. 8.500. Ahí está. Eso se financia a una tasa. ¿Qué tasa trimestral? La tasa trimestral era del 1,18. 1,18 por el valor nominal. ¿O qué pasó? Los intereses coinciden con el cupón. Ah, es que es un bullet. El bullet solo paga intereses. Si solo paga intereses, si al cupón le resto los intereses, no amortiza. Eso quiere decir que el valor de la deuda se mantiene. Y si seguimos con ese razonamiento durante ¿cuánta vida tenía? 6 años, ¿no? Se extingue. ¿Por qué? Porque en el quinto periodo, ¿te acuerdas que los cupones pagan 100, 100, 100, 100, ¿cierto? Pero el último son los 100 más ese valor que está ahí, es la tasa de interés por el valor nominal más el valor nominal. ¿Se entendió lo que dije, no? Ya. Listo. Esto que está acá no lo voy a tomar en cuenta para el análisis, pero digamos que este señor tiene apuro y quiere venderlo en el semestre 20, que correspondería al final del quinto año. ¿Me siguen hasta ahí? Ya. Entonces lo va a vender. Lo va a vender en el periodo 20. Estoy nervioso porque ¿a cuánto lo va a vender? Y aquí está la respuesta. Ese valor que voy a anotar
Eso que es lo que es el valor intrínseco del papel. Sigue valiendo 8.500. Originalmente valía 8.500 y después de 5 años sigue valiendo. ¿No les parece interesante eso, no? Claro, ¿por qué? Porque hasta este minuto solo ha pagado intereses. Nada más. Ya, entonces lo voy a vender. ¿A qué precio lo vendo? Chuta, a mí me gustaría venderlo a 30.000, pero es el mercado el que decide. Supongamos que hicimos la subasta y digo 8.500, nadie levanta la mano. 8.300, tampoco nadie levanta la mano. 8.100 y ahí uno levantó la mano. Listo, vendido en 8.100. Lo acabo de vender en 8.100. Eso lo determina el mercado. Profesor, ¿pude haberlo vendido más caro? Sí, pues, pero eso lo determina el mercado. ¿Sí? Digamos que ya, lo vendo en 9.000, nadie lo compra. 9.000, 8.900, nadie levanta la mano. 8.800, levantan 5 la mano. Ah, hay 5 interesados a 8.800. 8.850, quedaron 2. 8.860, quedó 1. Lo vendí en 8.860. ¿Sí? En este ejemplo voy a decir que lo vendí a 8.100. ¿Ya? Lo vendí más barato de lo que dice que vale el papel. Bueno, y cuando yo compro algo, ¿a qué tengo derecho? A lo que queda del papel, a recibir estos flujos. Entonces eso los voy a copiar acá. Listo. Entonces, si el precio fue de 8.100 y los flujos son esos, entonces la TIR de mercado, ¿de cuánto fue? El precio baja, la tasa sube. O sea, veamos. TIR, doble clic. Lo vendí al 2, trimestral. Al 2,43 trimestral. ¿Y cuánto? 1,18. ¿Vio? La tasa sube, el precio baja. 8.100 es menor que 8.500. Ya. Ahora preguntemos. Hubo un comprador, ¿cierto? El primer comprador. Entonces, primer comprador. El primer comprador o el primer tenedor, el señor compra, luego vende y luego ¿qué busca? Hacer su ganancia, ¿cierto? Ya, ayúdenme. ¿A cuánto compró? 7.009, a ese valor que está ahí, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Listo. ¿A cuánto vende? 8.100. Listo. Eso quiere decir que por la diferencia de precios tuvo ganancia. Mira, interesante. Vendió lo que le costó, se ganó 195 más los flujos. Más, ahí alguien me dijo algo, más la suma de los cupones que van desde aquí hasta, y por eso la importancia de tirar la rayita para ir ordenado. ¿Lo cierro? ¿Cuánto es? Se ganó 2.190. ¿Cuál fue su ganancia, su tasa efectiva para estos 5 años? ¿La ganancia dividido la compra? La ganancia dividido por la compra. Ganancia dividido por lo que me costó. Se ganó este señor en porcentaje un 27,82%. ¿Sí? En 5 años. ¿Se entendió, no? Ya. ¿Y qué pasa con el segundo comprador? Ya, el segundo comprador, ¿a cuánto compró? 8.100. Listo. Digamos que se queda con el papel hasta el final. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue su ganancia? Usted va a decir, ¿qué cosa? Los flujos, ¿cierto? Los flujos restantes. La suma de estos flujos. Ya, y a eso tengo que restar entonces lo que me costó. ¿Cuánto me costó? 8.100. Es decir, me gané 801. En un año. En un año. Dividido por lo que me costó, me gané un 10, un 9,89%. No estuvo malo para hacer un año. ¿Se entiende, no?
Claro, yo podría haber dicho, ¿y qué pasa si el comprador tiene necesidad de liquidez y lo vende al final del periodo 22? ¿Podríamos hacer eso? Empujemos el problema un poquito más. Salgo a venderlo nuevamente. Aquí está hecho con 2 y ahora voy a salir a venderlo. Digamos que lo vendo al final del periodo 22. Aquí lo vendo. ¿Cuál es el valor nominal del papel? Mira, sigue siendo los 8.500. Solo que ahora lo voy a vender. Y voy a borrar acá. Entonces, si vendo, me quedan 2 flujos por recibir, no. Me queda ese y el que sigue. 2 flujos por seguir. O sea, este es que va a ser una pasada en 6 meses. Ya. ¿En cuánto lo compro? Pensemos que la compañía le está yendo estupendo. La compañía le va bien, tengo confianza, yo quiero estar ahí. A lo mejor estoy dispuesto a pagar más que lo que dice 8.500. Entonces voy a pagar 8.700. Si pago 8.700, entonces la TIR, ¿de cuánto es? Dice que tengo una ganancia ínfima. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Y tiene sentido porque 8.600 más 100 son 8.700, o sea, me estoy ganando las chauchas, ¿no? ¿Tiene sentido, no? Ya. Entonces, digamos que, para que el ejemplo sea más bacán, lo voy a vender en 8.950. Tampoco es que lo voy a poder vender a 30.000 porque nadie está ni precio, ¿te das cuenta, no? 8.950. Ah, ya, y ahí hay un problema. Fíjate que la tasa es negativa, claro, porque estoy dejando mucha plata arriba de la mesa. ¿Se da cuenta, no? Ya, entonces, 8.550. Perdón, no hay. Y ahí me gané casi un 1% trimestral, todavía fuera. Ya, listo. Entonces el tercer comprador, ¿te acuerdas que dijimos que iba a haber un tercer comprador? Profe, creo que le cambiaron los colores. El primer comprador con una vez. Ya, vamos a verlo. Sí, porque eran los 8.100. Acá arriba, Sí. Sí, 8.100 había el segundo comprador. Se lo abrieron 8.550. Ah, ya, En el entonces segundo comprador. voy a. Ese valor cambió. Ah, sí, sí. Ah, porque lo saqué de ahí. Sí. Ya, ¿se acuerdan cuánto lo había comprado? 8.100. 8.100. Entonces, ese valor que está ahí es el que tengo que pegarlo acá. Lo voy a ir a buscar del otro lado. De ahí. Ya, y ahí sí que ahí estoy autorregulado. Listo. El segundo comprador. ¿Este también? No, El el segundo segundo comprador. comprador. Lo compro 8.100 también. Lo compra 8.100. Ya, ahí están indexados. Ya, hay que estar. Ojo al chanque, porque ¿te acuerdas? Te dormí, te comió el lobo. ¿Sí? Así, ya, entonces el comprador, ¿a qué precio compra? El tercero. 8.550. ¿Están de acuerdo con eso, no? Listo. Ya digamos que no vende. ¿Ya? Este señor vendió. ¿Se acuerda que vendió? ¿A cuánto vendió? A 8.550. Ahí está. Listo. Por lo tanto, experimentó una ganancia de. Voy a borrar esto. No, para que no. Listo. Entonces, ¿cuál fue su ganancia? Los 8.550, le resto los 8.100. Pero mientras tuvo el papel, tiene derecho a recibir el flujo. ¿Cuántos periodos tuvo el papel? Lo tuvo por 2. Tiene derecho a este y a ese. Listo. ¿Cuánto se ganó? 650, lo que le representó una rentabilidad del 8,3% en 6 meses. Está bueno. Y ahí el otro señor se quedó hasta el final. Por lo tanto, solo le corresponde la suma de los valores. De lo que resta. Le resta ese y le resta ese. Y a eso le tengo que restar
lo que me costó, 8.500. Se ganó 150 dividido por 850, se ganó unos pesitos nomás, ahí, un 1,76 en 6 meses. ¿Se da cuenta, no? El que hizo la mejor pasada fue este que está acá. ¿Sí? Porque 27% lo divide por 5 te da 5, ¿cierto? 5 como algo. Y este en 2 años se hizo la pasada, perdón, ¿en cuánto tiempo? En 6 meses se hizo la pasada del 8%. ¿Esto podría ser negativo? ¿Le podría dar algún vendedor? Las tasas podrían ser negativas. Claro, cuando compro algo que vale menos de lo que voy a rentar. En la vida real existe eso, sí. Los bancos centrales, el Banco Central de Europa, el Banco Central de Alemania le prestó plata al Banco Central de Europa, de la Comunidad Económica Europea. ¿Para qué? Para comprarle bonos a tasa negativa a los griegos y a los españoles. Pero ¿cómo? Eso sí. Yo te voy a comprar esto en 100 y tú me vas a devolver 95. ¿Pero por qué puede pasar eso? Porque los alemanes entendieron que si Grecia se salía de la Comunidad Económica Europea, varios países chicos como Letonia, por ejemplo, también iban a querer salirse, y si se salen algunos chicos, el grande que es España, y que no calza siempre muy bien con la cultura europea, también se sale. Y ahí la economía de la Comunidad Económica Europea cae. Entonces hay veces que uno prefiere hacer la pérdida, ¿cierto? Hacer una pérdida, pero mantener al órgano vivo, ¿no? Digamos que tengo gangrena en el brazo, esta mano le tengo mucho cariño, pero a lo mejor tengo que sacrificar un miembro para mantener el resto del cuerpo. ¿Se entiende eso, no? Acá es lo mismo, Pero eso lo hacen los bancos centrales. Los bancos centrales, por ejemplo, para la crisis subprime, la Tesorería General de la Tesorería de los Estados Unidos dijo, ya, llegó la crisis subprime y todas las compañías aéreas de los Estados Unidos, todas quebraron ese día. Todas quebraron. Y todos los bancos también quebraron. ¿Y qué es lo que hizo la Tesorería General de la República? Dijo, ya, ¿tienen bonos? Sí, ya yo le compro todos los bonos. Entonces le inyectó liquidez a los tipos. No los dejó caer. Porque si caía el sistema de transporte más importante de los Estados Unidos es el sistema aéreo. Y el sistema de pago más importante de cualquier país es el banco. Si los bancos caen, cae toda la economía. Entonces, el Banco Central dijo, prefiero perder plata, ¿cierto? Pero que no se lleve a la economía. Porque si se lleva a la economía, no hay como que ellos recauden. ¿Se entendió? Entonces, ¿pueden existir tasas negativas? Sí, pero son de Banco Central al Banco Central, porque las empresas no son tan tontas como para emitir papeles para perder algo que no rescatar. ¿Se entiende? Hasta aquí no va a hablar.